Descubriendo a los habitantes espectrales, 4 tipos inquietantes de fantasmas en el cementerio. Adéntrate en un viaje escalofriante a través de los reinos etéreos de los cementerios encantados, donde los espíritus inquietos acechan en las sombras. Entre estos habitantes espectrales, uno se encuentra con 4 fantasmas comunes y un espíritu guardián único. Prepárate para explorar lo sobrenatural. 1. Fantasmas afligidos. Conoce a las apariciones afligidas, entidades etéreas que permanecen para consolar a sus seres queridos en tiempos de duelo. Su abrazo espectral proporciona consuelo durante los momentos de luto, una conexión efímera antes de que trasciendan al otro mundo. Pero cuidado, su presencia es solo un consuelo breve, desvaneciéndose una vez que los vivos reconocen la naturaleza irreversible de la muerte. Aquí una historia de ejemplo. En el pintoresco pueblo de Encantó Viejo, en las tierras altas de México, se encontraba un antiguo cementerio que resguardaba una historia de amor y dolor. Su historia, marcada por la tragedia y el vínculo etéreo con el más allá, conmovía a quienes la conocían. Elena y Mateo, jóvenes enamorados de Encantó Viejo, veían su futuro juntos como un sendero eterno. Pero el destino, a veces caprichoso, separó sus caminos cuando Mateo fue llamado a servir en una lejana guerra. Las cartas de amor entre ellos se convirtieron en el único consuelo para Elena, quien cada día esperaba ansiosa noticias de su amado. Los días se volvieron sombríos cuando llegó la carta que anunciaba la trágica muerte de Mateo en combate. El alma de Elena se quebró en 1000 pedazos, y su vida se volvió un eterno invierno. Sin embargo, su amor no desapareció. Cada tarde, como una sombra silenciosa, Mateo visitaba la casa de Elena. No venía con palabras de despedida ni reproches, sino con un amor eterno que trascendía la barrera entre la vida y la muerte. Mateo, en forma de espíritu afligido, buscaba consolar a su amada. Acompañaba a Elena en su soledad, susurrándole palabras de aliento en el viento nocturno y dejando pequeñas flores frescas en su casa. Los aldeanos, que observaban esta conexión más allá de la vida, decían que las noches en la casa de Elena estaban llenas de una presencia reconfortante. Un halo de amor y tristeza que envolvía a Elena mientras el espíritu de Mateo velaba por ella. Sin embargo, el tiempo seguía su curso implacable, y con cada puesta de sol, Mateo sentía que su presencia debía desvanecerse. Su misión, consolar a Elena en su dolor más profundo, llegaba a su fin. En una noche de luna llena, con un susurro suave, Mateo le dijo adiós a su amada. Elena, aunque sintió su partida, comprendió que su amado espíritu la había guiado a través del duelo y la tristeza. Mateo se desvaneció en la penumbra, llevándose consigo la pesada carga del dolor. Desde ese día, el cementerio de Encantó Viejo se llenó de un aire de melancolía y amor eterno, donde los espíritus de Elena y Mateo se entrelazaban en el viento, recordando una historia de amor que trascendía incluso la muerte. 2. Fantasmas de la desolación. Adéntrate en el reino de los fantasmas de profanación, espíritus que una vez estuvieron en paz pero que fueron arrastrados violentamente de vuelta por la profanación de sus lugares de descanso final. Prepárate para manifestaciones espectrales, orbes bailando en la noche y escalofriantes CVP. Las psicofonías, parafonías o fenómenos de voz electrónica. Cuidado, vándalos, pues estas entidades enojadas podrían seguirte a casa, dando vuelta a la situación para aquellos que perturban su sueño eterno. El cementerio de Bachelor's Grove en Chicago es testigo de la ira de estos espíritus profanados. Aquí tienes una historia escalofriante sobre los fantasmas de profanación.
La noche se cernía sobre Bachelor's Grove, un antiguo cementerio en las afueras de Chicago. El viento susurraba entre los árboles centenarios, y la luz de la luna apenas se filtraba entre las densas ramas, creando sombras inquietantes en las tumbas. Aquella noche, un grupo de jóvenes curiosos decidió desafiar las advertencias locales y aventurarse en el cementerio, ignorando las historias sobre los fantasmas de profanación. Entre risas nerviosas, cruzaron la deteriorada entrada y se adentraron en el camposanto silencioso. Sus linternas parpadeaban, proyectando sombras danzantes sobre las lápidas. A medida que avanzaban, la atmósfera se volvía cada vez más densa, impregnada de una energía inquietante. El grupo decidió realizar una sesión de espiritismo, desafiando a los espíritus que yacían en paz antes de ser perturbados. Invocaron sus nombres en un intento de provocar respuestas paranormales. En ese momento, la temperatura descendió repentinamente y la luz de sus linternas titubeó. De entre las sombras emergió una figura etérea, un espectro envuelto en una penumbra sutil. Era el espíritu de Charles McKinney, un hombre que en vida había sido respetado en la comunidad. Sin embargo, su tumba había sido vandalizada y la paz que una vez tuvo fue arrebatada por la profanación. Con ojos sin vida, Charles dejó escapar un suspiro helado que resonó en el silencio de la noche. I will kill you. Las linternas parpadearon con más intensidad, y los jóvenes sintieron una presión en el aire que les dificultaba la respiración. Charles, manifestándose en forma de orbe luminoso, comenzó a hablar con voces susurrantes, pronunciando palabras ininteligibles que helaron la sangre de los intrusos. De repente, los EVP resonaron en el aire, voces distorsionadas que pronunciaban advertencias y maldiciones. Los jóvenes, ahora temblando de miedo, intentaron huir, pero algo les impedía salir del cementerio. Las lápidas parecían cerrarse a su alrededor, creando un laberinto macabro del cual no podían escapar. Charles, con ira acumulada, avanzó hacia ellos, una presencia oscura que parecía absorber la luz de la luna. Los vándalos, desesperados, clamaron por perdón, pero las voces distorsionadas se intensificaron. Un torbellino de sombras se desató, y los jóvenes sintieron una fuerza invisible arrastrándolos hacia el suelo. La última visión que tuvieron fue la de Charles, su rostro marcado por la tristeza y la indignación, mientras los orbes danzaban a su alrededor. Las lápidas retumbaron con un estruendo sobrenatural antes de que el silencio regresara al cementerio. La leyenda de Bachelor's Grove se enriqueció con otra historia, una advertencia para aquellos que osaran profanar el descanso eterno de los difuntos. Los vándalos desaparecieron aquella noche, y se dice que sus voces todavía resuenan en las psicofonías que los visitantes ocasionalmente captan en el siniestro camposanto. 3. Espíritus en negación. En las sombras, encuentra a los moradores de la negación, espíritus incapaces de aceptar su muerte. Atrapados en una negación perpetua, su energía se debilita con el tiempo, obligándolos a enfrentar lo inevitable y seguir adelante. Un caso clásico de negación espectral que revela la naturaleza efímera de su existencia. Imagina un pequeño pueblo en las montañas de México, donde la leyenda de la Dama Blanca ha perdurado durante generaciones. Se cuenta la historia de Isabel Morales, una joven de belleza incomparable, cuyo destino se vio truncado en una noche tormentosa. Isabel, conocida por su elegancia y gracia, estaba comprometida con el amor de su vida, Miguel. Sin embargo, la fatalidad golpeó cuando una tormenta inesperada azotó el pueblo, causando una inundación que arrasó con todo a su paso. Miguel, intentando salvar a Isabel. En las noches neblinosas, los aldeanos aseguraban verla caminar por las orillas del río, vestida de blanco y con una mirada perdida. Ignoraba los ruegos de los médiums y curanderos que intentaban ayudarla a cruzar al otro lado.
A lo largo de los años, la energía de Isabel se debilitó gradualmente. Aunque su espíritu se aferraba a la negación, la realidad inexorable de su muerte empezó a hacerse más evidente. Los aldeanos, compadecidos, buscaban maneras de ayudarla a encontrar la paz y avanzar al siguiente plano de existencia. Un día, un anciano sabio del pueblo, conocido por sus dones espirituales, se aventuró a hablar con el espíritu de Isabel. Con paciencia y comprensión, le recordó los momentos felices que compartió con Miguel y la importancia de dejar ir el dolor para que ambos pudieran encontrar la paz. A medida que las palabras del anciano penetraban en el corazón de Isabel, su energía comenzó a cambiar. Se dio cuenta de que aferrarse a la negación solo prolongaba su sufrimiento y el de su amado Miguel. Lentamente, aceptó la realidad de su muerte y liberó el lastre que la ataba al mundo terrenal. En ese momento, los aldeanos presenciaron un destello de luz y sintieron una sensación de calma que descendió sobre el pueblo. Isabel y Miguel, finalmente reunidos en la trascendencia, se despidieron de las sombras de la negación y emprendieron juntos su viaje hacia la paz eterna. Esta historia de los moradores de la negación ilustra cómo el proceso de aceptación puede ser crucial para que los espíritus encuentren la paz y sigan adelante después de la muerte. 4. Apariciones adjuntas. Una conexión más íntima se despliega con las apariciones adjuntas, donde los vivos se ven atormentados por espíritus reacios a romper sus lazos. Estas entidades perduran, manteniendo una conexión con sus seres queridos mucho después de la muerte. Sin embargo, incluso su energía espectral disminuye, instigando una transición desde nuestro plano terrenal. En nuestra exploración de cementerios embrujados creados por los vivos, pero ten cuidado, no todas las energías de los espíritus se desvanecerán. Los vivos pueden impregnar los espacios con energía persistente, creando un ambiente inquietante. Es aconsejable dejar que los difuntos encuentren la paz y resistir la tentación de perpetuar el hechizo. En el remoto pueblo de San Mateo, en las colinas de Jalisco, México, floreció la historia de las apariciones adjuntas en la vida de Roberto y Amelia. Roberto, un apasionado artista, y Amelia, una florista de espíritu libre, compartieron una vida llena de risas y sueños compartidos. Sin embargo, su felicidad se desvaneció cuando Roberto perdió la vida en un trágico accidente. El luto envolvió a Amelia, quien se resistió tenazmente a aceptar la pérdida de su amado. En su afán de mantener viva la conexión con Roberto, Amelia recurrió a prácticas esotéricas y rituales que prometían invocar la presencia de los seres queridos. No pasó mucho tiempo antes de que la gente del pueblo empezara a hablar sobre las extrañas luces y susurros que rodeaban la casa de Amelia. La historia de las apariciones adjuntas comenzó a tejerse entre los habitantes del lugar. En medio de estos rumores, llegó Marta, una investigadora paranormal apasionada. Intrigada por las historias que rodeaban a Amelia, decidió adentrarse en su hogar en busca de respuestas. Pronto, Marta pudo sentir la densidad de la energía impregnada en cada rincón, una huella tangible de la conexión emocional entre Amelia y Roberto. En una noche oscura, mientras Marta realizaba su investigación, la figura etérea de Roberto se manifestó ante ella. No era un espectro amenazador, sino un reflejo de amor y preocupación. Roberto explicó cómo la intensidad del dolor de Amelia lo mantenía vinculado al mundo terrenal, impidiéndole avanzar hacia la paz eterna. Marta, con compasión, se convirtió en mediadora entre Amelia y Roberto. Conversó con Amelia sobre la importancia de dejar ir y permitir que el espíritu de su amado encontrara descanso. Aunque el proceso fue doloroso, Amelia comprendió que retener a Roberto solo prolongaba su propio sufrimiento y el de él. Finalmente, en un emotivo adiós, Amelia liberó a Roberto con lágrimas en los ojos. La energía que envolvía la casa se disipó, dejando un silencio que marcó el fin de una era de dolor persistente. Marta, testigo de este proceso,
resaltó la lección de permitir que los seres queridos encuentren la paz, incluso cuando el amor es tan fuerte que parece trascender la muerte. La historia de Roberto y Amelia se convirtió en un recordatorio de la fuerza del amor y la necesidad de soltar para permitir que los espíritus sigan su camino.